Hola, bienvenidos a nuestro canal una vez más. En este caso vamos a grabar un vídeo relacionado con cómo jugar por turnos a este juego que se llama Enemy Action Kharkov. Este es, como ya sabéis, supongo es un juego de John Butterfield, editado por Compass Games, y que es la segunda, digamos, el segundo título de esta serie que empezó con el Enemy Action Ardenas. En este vídeo lo que vamos a hacer es explicar a grandes rasgos cómo se juega a través del sistema por turnos. No me voy a detener, como hice en el vídeo anterior dedicado a Cruzada Revolución, a explicar cómo se comparten los logs. Eso ya lo expliqué en el anterior vídeo, del cual os voy a poner el enlace en la descripción. Tampoco es un vídeo tutorial, igual que hicimos en el Cruzada Revolución. No se trata de explicar cómo se juega a este wargame, sino que simplemente pues que veáis la mecánica de cómo funciona el juego por turnos. De todas maneras, también os voy a dejar un enlace con una serie de vídeos que hicimos este verano con Arensibia, en el cual os explicamos el modo solitario, y si veis esos vídeos pues también vais a poder ver cómo se juega a dos jugadores, que es mucho más sencillo que el juego solitario. Entonces os recomiendo que veáis esos vídeos si queréis pues un mayor detalle a la hora de ver cómo se juega por logs, y después también para aprender un poquito cómo es el sistema del Enemy Action Kharkov. Bueno, este vídeo también lo hemos grabado para que veáis cómo el sistema, digamos, de juego por turno se puede aplicar a juegos Ex and Counter. Antes de empezar tenemos que preparar el mazo soviético, porque lo que vamos a hacer en este vídeo es mostraros cómo se juega una ronda, un impulso, una carta soviética y una carta alemana. Entonces tenemos que preparar primero el mazo soviético y el mazo alemán. Esto, ya digo, está explicado en los vídeos que os he dicho que voy a poner en la descripción, que grabamos con Arensibia. Preparando el mazo soviético. Una vez que hemos preparado el mazo soviético, robamos las cartas. El soviético tiene 5 cartas a lo largo de toda la partida. Y el alemán, pues en los primeros turnos va a tener 4 cartas en la mano. En el primero, 3 más una, que es una carta que es, digamos, le viene ya por defecto. En este juego es muy importante el manejo de las cartas, el manejo de la mano, en qué momento jugar cada carta. Una vez que ya hemos elegido la carta, vamos a lo que es la mano soviética y vamos a elegir qué carta soviética vamos a jugar. En este caso vamos a activar el grupo Popov, que es el grupo que tiene color amarillo, que es un grupo muy potente. Activamos al grupo Popov y estamos ahora mismo, digamos, realizando el log soviético, y el soviético va a mover las unidades que van a proceder, que van a ser activadas para realizar un ataque. Nosotros vamos a mostraros, vamos a hacer un ejemplo de qué unidades podríamos mover, qué unidades podríamos activar, y ahora vamos a hacer un ejemplo de combate para que veáis cómo se compartirían, digamos, cómo se compartirían los logs. Es muy importante también a la hora de jugar por turnos que el jugador que activa una formación vaya a la pestaña de counters, tome las fichas de la agrupación que ha activado, y de esa manera a la hora de jugar el siguiente impulso, cuando le toque al ruso, sabrá que no puede activar la misma agrupación de manera consecutiva. Tanto el alemán como el ruso deben de intentar pues colocar esa ficha para que, porque el alemán también, cuando le toque activar, ya sabe que en la próxima ronda impulso el ruso no va a poder activar a los Popov, así que eso le puede servir de pista para qué jugada le interesa realizar. Bueno, colocamos ahí el marcador y ahora vamos a mover las unidades que van a atacar a las unidades alemanas. Hacemos ahí movimiento. En este juego no puede haber un apilamiento de más de 3 unidades o unidades que tengan en total como máximo 6 pasos. 6 pasos y 3 unidades como máximo. Van a atacar esas ahí no van a atacar porque no nos interesa. Los ataques van a ser en la parte de arriba. 2 apilamientos. Ese apilamiento va a atacar al apilamiento que está adyacente, y este va a atacar esos 2 apilamientos rusos a ese apilamiento de la ficha 04 del Raus. Aparte de marcar los ataques,
también suele ser conveniente en la parte de arriba, en la parte donde ponemos los mensajes, pues decirle al jugador contrario, en este caso al alemán, pues qué unidades, qué apilamientos atacan, cuáles son los objetivos de ataque e incluso, si es posible, pues la proporción para que el alemán, cuando reciba el log, pues tenga toda la información y la tenga lo más simplificada y lo más clara posible. Entonces, fijaros que ahí estamos poniendo en la parte, digamos, de los mensajes, pues las unidades que están atacando. Es decir, el ruso en el log, en este caso estamos en el primer log de la partida. Bueno, es verdad también, esto es importante, que a la hora de preparar las cartas, primero prepara las cartas el mazo soviético y roba las cartas, crea un log y le manda ese log al alemán para que haga lo propio con su mazo. Esos serían, digamos, los dos primeros logs. El tercer log ya sería la activación soviética que estamos haciendo ahora. Esto es importante recordarlo. Entonces, estamos diciéndole al alemán qué es lo que vamos a hacer, qué unidades van a atacar y qué proporción tienen. Lo suyo es que eso, que el jugador ruso pues detalle muy bien todos los ataques que va a realizar en su impulso y le va a mandar al alemán un log en el cual el ruso le dice todos los ataques y el alemán va a valorar pues si va a usar o no va a usar carta. Ahora el ruso, una vez que ya ha visto los combates y las proporciones, lo suyo es que mire o vamos a mirar que si vamos a jugar alguna carta de combate. Otra cosa también importante es que tanto el ruso como el alemán en su turno, cuando hace ataques, pues de alguna manera, aunque esto es una decisión un poco tácita también, es decir, el ruso, el primer ataque que establezca es el primero que va a resolver. Es decir, como hemos dicho que el primer ataque va a ser el 7, pues ese va a ser el primero. Y al soviético, pues va a mirar las cartas que tiene. Y en función de las cartas, fijaros, esos son los combat tactics que le puede interesar para este combate. En este caso, vamos a elegir la carta táctica de artillery porque el grupo del primero de guardias, el ejército del primero de guardia, es una agrupación que no suele tener mucha importancia, sobre todo en el primero y segundo turno. No suele tener mucho que hacer. Así que como esa carta no la vamos a usar para activar a esa agrupación, la vamos a usar como táctica. En lugar de utilizar otras cartas que sí nos pueden ser más útiles para activar unidades, porque las cartas sirven, entre otras cosas, para activar unidades y para jugarlas como combate táctico, aunque también tienen otras posibilidades. Ya digo que en el vídeo que tenemos en nuestro canal dedicado al Enemy Action Kharkov, ahí viene, digamos, con más detalle explicado. Os remito a ese vídeo. Aquí no se trata de hacer un tutorial. Bueno, el soviético ya ha elegido su carta y va a escribirle al jugador alemán que efectivamente va a jugar esa carta y la va a jugar contra la unidad de la Raus, que es la 07, para que quede todo perfectamente claro y después no haya dudas. Una vez hecho esto, pues manda el log, le daríamos a end log file y mandaría el log. Y el alemán recibe toda esta información. Con toda esta información, el alemán sabe que va a haber dos unidades que van a ser atacadas y entonces tiene que decidir, a su vez, ve las proporciones, ve toda la situación táctica y decide a su vez, va a la mano de carta y decide si va a jugar alguna carta de combate que le puede interesar o no le puede interesar. Normalmente el alemán en los primeros turnos, sobre todo en el primero y segundo turno, el alemán, que suele tener pocas cartas, no debe gastar cartas de combate, pero en este caso lo vamos a hacer para que veáis cómo se haría. El alemán entonces va a elegir una carta, va a elegir la carta de Air Power y la coloca sobre el mapa para que quede claro que va a jugar una carta y le va a decir también al ruso en qué combate la va a jugar, para que el ruso, porque cuando el alemán ha visto los combates que el ruso ha presentado, el alemán ha decidido jugar una carta y el alemán pues le mandaría el log al ruso para que el ruso haga la resolución del combate, porque en este juego, al contrario de lo que ocurre en otros CDG o el Cruzada de Revolución que vimos en el primer vídeo, pues es en los CDG, en el Cruzada de Revolución, es el defensor el que resuelve el combate. En esta partida, en este juego, en este sistema, es el atacante el que resuelve el combate.
no el defensor. ¿Vale? Cuando el atacante ya ha visto la carta que ha jugado el defensor, porque otras veces, hay algunas veces o muchas veces que el defensor no juega carta porque no quiere gastar carta. Entonces, en lugar de hacer todo este procedimiento que parece muy complicado pero que no lo es tanto, el jugador defensor, una vez que ve el log del ruso, lo que dice es: mira, no voy a jugar carta, resuelve tú el combate. Entonces ahí ahorramos un log, porque el jugador alemán mira el log del ruso, ve que no va a usar cartas porque no le interesa. Le digo que el alemán no suele jugar cartas en los primeros turnos, sobre todo en el primero y segundo no le interesa, a no ser que sea una situación muy complicada. Y entonces, una vez que ya el ruso ha visto la carta que va a jugar, va a pasar a la resolución del combate. Que la resolución del combate en este juego es bastante original. Se realiza a través de combat cheats. Entonces hay que calcular qué cantidad de cheats va a sacar el atacante, que fundamentalmente es muy fácil también de calcular. Hay una cantidad mínima y una cantidad máxima. La cantidad mínima es la cantidad de pasos que tiene el defensor, que en este caso la unidad 07 tiene 2 pasos, con lo cual el mínimo de cheats serían 2. Y la cantidad máxima se establece según el número de pasos que tiene el atacante. En este caso el atacante tiene una unidad de 2 pasos que sería un cheat y una unidad de 3 pasos que serían 2 cheats, con lo cual tendría 3. Cada carta táctica que se juega sería otro cheat, es decir, serían 3 más 1, 4. Y la zona de artillería, la support, la zona de artillería, el soporte de artillería en la que está ahora mismo produciéndose el combate, sería otro cheat más, con lo cual tendríamos un total de, por unidades serían 3, la carta 4, serían 5 cheats. ¿Vale? Vamos a ver el procedimiento que el jugador atacante, en este caso el ruso, va a sacar 2 cheats. Bueno, empezamos sacando el primer cheat. Fijaros que ahí no podemos utilizarlo porque la unidad defensora no está ni desabastecida ni dispersada. Giramos la ficha a ver si podemos utilizarla. En este caso sí, porque tiene un defensor adyacente, una unidad adyacente, con lo cual ahí nos comemos una baja. Vamos a sacar el segundo cheat. Como mínimo sacamos 2, no podemos aplicar ese, ni tampoco un ataque de flanco, con lo cual esa la quitamos de en medio. Y vamos a sacar 3 más, a ver si tenemos alguna posibilidad de hacer daño a esa unidad defensora alemana. Vamos a ir sacando 3 cheats. A ver si en el próximo cheat tenemos un poquito más de suerte. Vale, en este caso, ataque artillero, sí, estamos aplicando la artillería, con lo cual sí con eso daríamos una baja. Además, la P significa que esa es la cara prioritaria. Independientemente de lo que diga la otra, se aplicaría la P si se cumple. Vamos a ver que sacamos el siguiente cheat, que es un German Air Power. Eso significa que, como el alemán ha jugado Air Power, pues la S significa que el soviético no tiene más narices que comerse dos bajas. Entonces el combate de momento nos va muy mal. Sacamos el último, el quinto. El 8-1 no se puede aplicar y el 6-1 tampoco. Entonces al final tenemos 2 bajas para el soviético. Perdón, 3 bajas para el soviético y una para el defensor. Una vez que hemos visto el resultado del combate, el soviético se va a aplicar sus bajas. Como se ha comido 3 bajas, pierde una unidad y otra pues la tiene que girar. Y una vez que el soviético se ha aplicado las bajas, como estamos viendo ahora mismo, le manda un log al alemán para que el alemán decida qué hace con la unidad 07, que tiene varias posibilidades. Como el alemán ha visto las fichas que ha sacado el soviético, pero el alemán tiene varias posibilidades. Tiene la posibilidad de retirar un hexágono de la unidad. Cada retirada que hace el alemán, en este caso, o el soviético, si le tocara, pero bueno, cada retirada que hace el jugador defensor le sirve para asumir un paso, con lo cual se podría retirar ahí. En el caso de que se retirara, pues el soviético podría avanzar al hexágono que ha dejado libre el alemán. Otra posibilidad que tiene el alemán es asumir una baja, perder un paso y en ese caso se quedaría en el hexágono. Al final el alemán lo que va a decidir es dejar la unidad íntegra y retirarse un hexágono. Una vez que el alemán ha hecho ya esto, ya se ha resuelto el combate,
pues le pasaría el log al soviético y el soviético haría su avance. Las dos cartas que se han jugado se descartarían para que no haya confusión y el soviético abriría, una vez que el alemán ya ha decidido su retirada, le mandaría el log al soviético y el soviético ahora tendría que hacer la resolución del siguiente combate. Como ya hemos decidido no jugar cartas ni el soviético ni el alemán, simplemente se sacarían los cheats. En este caso, el ruso tiene 3 cheats, 2 cheats mínimo por la unidad alemana y después tiene por las unidades que participan en el combate, pues tiene 5 cheats. 5 cheats por las unidades que participan en el combate. 2 por la de 3 pasos, 1 por la de 2 pasos. 5 más el soporte tiene 6. Como hemos visto antes, puede sacar 2. La primera no puede aplicarse. La segunda, esta segunda ataque al artillery sí se puede aplicar porque el ruso sí tiene un soporte de artillería. Se podría aplicar. La ficha de Large Attack se aplica cuando el soviético saca 7 fichas. En este caso, como el ataque es de 6, no se podría aplicar. Vamos a ver la siguiente. La siguiente, bueno, esa no podríamos aplicarla. Vamos a ver la siguiente. La siguiente, el defensor dispersado o desabastecido. El defensor not support. En este caso, como el defensor no tiene soporte, no tiene carta táctica, esta se podría aplicar. Además, como es P, pues se podría aplicar. Aunque el defensor tiene adyacente, esta tiene prioridad. La siguiente, solo el atacante tiene blindados, también se puede aplicar. Del turno 1 a 5, nosotros tenemos blindado, el defensor no. La siguiente tenemos una proporción de más de 4 a 1, también se puede aplicar. Llevaríamos 3 bajas, más la de artillería, tendríamos 4 bajas al defensor. Ya hemos sacado las 6 fichas y entonces le enviaríamos el log al defensor. Y ahora el defensor tiene que decidir qué hace con la unidad. Ahí la unidad ha recibido pues 4 bajas. Si cada vez que se retira a través de una EZOC enemiga, como en los dos casos que estamos viendo, perdería un paso. Aparte de los pasos que le han producido los cheats del atacante. Entonces, ahí la unidad se retiraría 2 espacios. Con eso asumiría 2 bajas, pero todavía le quedarían bajas por asumir. Con lo cual al final esa unidad desaparecería, terminaría eliminada. Porque se ha comido una baja por entrar en EZOC. Y aparte tiene bajas que le hemos hecho en los cheats de combate que no ha asumido. Entonces esa unidad directamente habría que eliminarla. Cuando una unidad, no puede asumir, puede retirarse 2 espacios, 2 hexágonos y de esa manera asume 2 bajas. Pero si le quedan bajas por asumir, una o 2 bajas o una o más bajas por asumir después de retirarse 2, pues tiene que eliminarse o quedarse con una baja. A continuación, una vez que ya el alemán ha hecho su eliminación de la unidad, el alemán le manda al ruso el log y el alemán, como veis, el soviético hace su avance. Avanza hacia el espacio, al hexágono que ha quedado libre del alemán. Bien, una vez hecho esto, una vez que ya el ruso ha completado todo su movimiento y todas sus acciones, pues ese avance que ha sido la última, le tocaría ahora jugar al alemán. Y repetiríamos el mismo proceso que vamos a ver ahora. Bien, el alemán elegiría de una de sus cartas 3 que le quedan porque la otra la ha jugado en el impulso ruso. Bueno, no olvidéis tampoco que el ruso tiene que completar su mano, roba las 2 cartas. Una vez hecho eso, le manda ya, una vez que ha robado las 5 cartas, el ruso le manda el log al alemán. Y el alemán decide entre las cartas que le quedan qué es lo que tiene que hacer. Ahora estaríamos en el log alemán, decidiendo qué quiere hacer. Tiene que elegir una carta para, en este caso, activar una agrupación. En este juego, si el alemán tiene menos cartas, igual o menos cartas que el jugador ruso, puede pasar.
Nosotros en este caso hemos elegido activar a la RAUS, al cuerpo RAUS, cangrupe, cuerpo RAUS. Entonces podemos activar a todas las unidades que de ese cuerpo. Esta carta nos dice que podemos activar a todas las unidades del cuerpo. Entonces vamos a mover algunas unidades y esas dos, por ejemplo, ¿cómo no las vamos a mover? Si una unidad del cuerpo activado no mueve, se le puede colocar un marcador de Improved Position, es decir, una posición mejorada, que lo que hace esa posición mejorada es asumir una baja. Es decir, si nos atacan los soviéticos, una baja la asume la IP y las siguientes bajas pues se asumen como se ha explicado antes, o bien con retirada o bien asumiendo bajas, pasos de baja. Vamos a mover esas unidades, vamos a mover una para colocarla ahí en el bosque, que esté más protegida. La otra la vamos a colocar ahí para cubrir un posible hueco en el avance soviético y esa la vamos a colocar un IP para que haga ahí, estorbe el avance soviético, un posible avance soviético que se pueda producir por ese flanco. Y con esto el alemán habría acabado su activación. Una vez que veis que las activaciones alemanas son mucho más rápidas en los primeros turnos, los 3-4 primeros turnos, las activaciones alemanas son más rápidas. Y normalmente la activación alemana se hace en un log. Y las activaciones soviéticas, en los primeros turnos sobre todo, que el soviético tiene que dedicarse a atacar, pues se resuelven en 2, 3, 4 logs, depende. A veces que se resuelven en un log, si hay un ataque, y el alemán no juega carta táctica. Hay veces que se resuelven en 2 logs, si el alemán ha jugado ahí, por ejemplo, 2 ataques, y el jugador alemán no juega táctica, en 2 logs. Si el alemán juega alguna táctica, pues entonces ya en función de los combates del soviético puede haber 3, 4 o 5 logs. Pero bueno, eso ya digo que se van compartiendo los logs y se va haciendo sin ningún tipo de problema. Y el jugador alemán, sin embargo, pues normalmente los primeros 2-3 turnos pues lo hace muy rápido. Igual que hemos hecho con el soviético, pues también en el alemán marcaríamos que hemos activado a la RAUS. Colocaríamos un marcador de la RAUS ahí en esa posición para saber que en el próximo impulso alemán no puede activar a la RAUS. Fijaros, ahí cuando se produce, cuando ya una unidad ha sido activada y ya no, ese marcador no tiene sentido, nuevamente lo coloco arriba, porque para evitar que cada vez que tengamos que colocar un marcador tengamos que ir a la zona de counters, ¿vale? Entonces lo ponemos arriba para que podamos cogerlo de manera más cómoda. Una vez que ya el alemán ha activado, ya digo, pues se devolvería el log al soviético y se repetiría el mismo procedimiento que hemos visto al principio del vídeo. Veis que no tiene muchas, parece muy complicado, pero realmente es muy sencillo. Otra cosa también importante a la hora, para que no haya equívoco en los logs, es cuando el soviético o el alemán, pero en este caso el soviético, ocupa una ciudad, es importante poner el marcador apropiado. En este caso, el marcador apropiado sería un marcador que es una estrella roja. De esa manera, el jugador soviético o el jugador alemán saben que esa ciudad ha sido ocupada. Entonces, una vez que una ciudad ha sido ocupada, pues el jugador en cuestión va al Soviet Victory Point y va marcando los puntos de victoria. Es decir, cada vez que el jugador alemán o el jugador soviético ocupan una ciudad, la marcan y suben el contador o bajan, en el caso de que sea el alemán el que la ocupa, o baja el contador de puntos, ¿no? En este caso, el alemán también puede hacer lo mismo, aunque las ciudades que están detrás del río son ciudades que por defecto son soviéticas y las ciudades que están delante del río por defecto son ciudades alemanas. Esas son ciudades alemanas. En ese caso no hay que poner el marcador alemán, solamente habría que poner el marcador soviético para que quede claro. Entonces es conveniente que tanto el jugador soviético o jugador alemán vayan contando los puntos de victoria. Por lo que veis, es bastante sencillo, relativamente fácil de llevar la partida, siguiendo la secuencia de juego. El final de turno también es muy sencillo, va siguiendo la secuencia de turno. El jugador, digamos, que juega la última carta es el que hace el final de turno según la secuencia que establece
el juego en sus reglas. Y nada más, que no hay mucho más que contar. Espero que os apuntéis, que os animéis a jugar este juego por turnos, que es un juego, la verdad, que está muy bien, muy fácil de jugar a 2 jugadores, con muchas alternativas y con una gran rejugabilidad. Y ya digo que es una vez que empiezas a jugar, es un juego que se aprende muy rápidamente. Bueno, como siempre digo, que si jugáis mucho y nos veremos en el próximo vídeo de este canal. Un saludo a todos.